Mi madre me abofeteó frente a 60 invitados, gritó, «Sal de mi casa», y se olvidó de que yo era quien pagaba la hipoteca, así que hice una llamada y dejé que se enterara un viernes. La mano de mi madre golpeó mi mejilla tan fuerte que el cuarteto de cuerdas falló una nota. Ese es el detalle al que sigo regresando, no el dolor, sino la pausa, el arco de la chelista titubeando a mitad de la frase. Una sola nota equivocada flotando en el cálido aire de junio como una pregunta que nadie quería responder. Luego, silencio, de ese que tiene peso. 60 personas de pie en ese césped bien cuidado, copas de champán detenidas en el aire, conversaciones muertas, incluso la fuente, la de mármol que mandó instalar el año después de que mi padre murió, la que tenía que seguir funcionando porque una fuente seca lo dice todo, incluso esa parecía contener la respiración. Instintivamente llevé la palma de mi mano a mi mejilla. Sentí el calor antes que cualquier otra cosa. Mi madre estaba a 1 metro de distancia, con un vestido de diseñador color vidrio marino que costaba $4,600. Un vestido que yo había pagado sin que ella lo supiera, a través de una personal shopper que ella creía que había contratado la herencia de mi padre. Ella estaba temblando, no de remordimiento, sino de furia, porque 60 personas la estaban mirando, porque algo había salido mal en su fiesta perfecta. Porque yo, por existir en el momento equivocado cerca de la persona equivocada, la hice quedar mal frente a la única audiencia que realmente le importaba. «Lárgate», dijo. Su voz bajó de tono como siempre lo hacía cuando hablaba en serio. Luego, más fuerte, aguda y clara a través del jardín, para que cada persona con una copa de champán pudiera escuchar. «Lárgate de mi casa». La miré exactamente durante 3 segundos. Los conté. Luego bajé la mano, enderecé los hombros y caminé más allá de la fuente, más allá del limonero que ella había plantado cuando yo tenía 9 años, más allá del barman que miraba fijamente el vaso que estaba puliendo. Pasé junto a 60 personas que apartaron la mirada una por una a medida que las alcanzaba, como si yo fuera la vergüenza y no la mujer vestida de seda color vidrio marino que acababa de golpear a su hija adulta frente a un cuarteto de cuerdas. No corrí, no lloré. Me subí a mi coche, me senté en el asiento del conductor durante 90 segundos con el motor apagado y luego conduje a casa y empecé a hacer llamadas telefónicas. Déjame retroceder un poco, porque para que esto tenga el impacto que necesita, tienes que entender cómo se ven 7 años cuando los has pasado sosteniendo la vida de otra persona con tus propias manos. Mi padre, Gerald Whitmore, murió un jueves por la mañana en octubre. Se fue en silencio. Un evento cardíaco, sin aviso, se fue antes de que llegaran los paramédicos. Tenía 31 años y estaba en medio de una teleconferencia cuando mi madre llamó a mi celular. Me disculpé de la llamada, entré a un cubículo del baño y me permití durante unos 4 minutos asimilar que mi padre había muerto. Luego me sequé la cara, regresé a la sala de conferencias y terminé la reunión. Porque así soy yo. Así he sido siempre. Mi padre siempre había sido cuidadoso con el dinero. Era ingeniero, un hombre metódico y paciente que creía que la seguridad era algo que se construía lenta y silenciosamente. Dejó una herencia modesta, una póliza de seguro de vida pagada, ahorros para el retiro, una casa con 11 años restantes de hipoteca. Lo que no dejó fue lo suficiente para sostener la vida a la que mi madre creía tener derecho. Evelyn Whitmore creció con dinero, se casó con alguien adinerado y vivía bajo la suposición tácita de que el dinero era simplemente la atmósfera natural de su existencia, como el oxígeno, como la gravedad, algo que simplemente estaba ahí. Nunca había cuadrado una chequera, nunca había abierto un estado de cuenta bancario. Mi padre había manejado todo, y cuando murió, ella me miró como una persona mira a un bote salvavidas. Yo era hija única. Yo era la analista financiera senior en Langford Capital, una firma que la mayoría de la gente en nuestra ciudad reconocía por el edificio. Ganaba bien, tenía ahorros, no tenía deudas. Y tomé una decisión en esas primeras semanas horribles después del funeral de mi padre que he pasado 7 años lamentando en silencio y negándome tercamente a deshacer. Decidí que ella no perdería nada. Ni la casa, ni las membresías de los clubes, ni la fuente de mármol, ni el auto, ni el personal, ni las cenas, ni los vestidos, ni la arquitectura social que había pasado toda su vida adulta construyendo. Ella no perdería esa vida porque eso la habría destrozado. Y ella era mi madre. Y mi padre habría querido, bueno, no importa lo que mi padre habría querido. Lo que importa es lo que hice. Abrí 3 cuentas. Configuré transferencias automáticas. Llamé a la compañía hipotecaria y configuré el débito directo desde una cuenta que nunca podrían vincular a su nombre. Me encargué de las cuotas del club campestre cada trimestre, la renta del auto mensualmente, 2 tarjetas de crédito que monitoreaba pero mantenía al corriente, una cuenta doméstica para el personal, la ama de llaves, el jardinero, el servicio y contrato de mantenimiento de la fuente de mármol. No le conté a nadie. Mi madre nunca preguntó. Creo que, en algún nivel, ella realmente creía que la herencia se estaba encargando de todo, que Gerald había sido más cuidadoso de lo que nadie sabía, que su amor por ella estaba estructurado en cuentas que ella no necesitaba entender. Ella no era tonta. Evelyn Whitmore es una de las estrategas sociales más astutas que he observado, pero nunca, ni una sola vez en sus 64 años se le había exigido entender el dinero. Así que no lo hizo. Lo gastaba. No le agradecía a nadie. Mantenía la fuente funcionando. Para cuando fue la fiesta en el jardín, 7 años, 3 meses y 11 días después de que mi padre murio, yo había pagado $800
$12,000 de mi propio dinero para mantener el mundo de Evelyn Whitmore exactamente como ella siempre lo había conocido. Ella nunca había dicho gracias, porque no lo sabía. La fiesta en el jardín era para el comité de planeación de la gala de la Fundación Harrington. 30 miembros más, sus parejas. Un evento con servicio de catering, bocadillos pasados en charola, barra libre, un cuarteto de cuerdas. Y mi madre lo había organizado porque lo había hecho cada año durante la última década. Y porque ser la mujer que lo organizaba era, en su mente, una credencial profesional, más importante que cualquier título. Me habían invitado. Fui. Llevaba algo aceptable y me paré cerca de la fuente, sonriendo a las personas adecuadas. No sé qué la hizo estallar. He intentado reconstruir la secuencia y no puedo. Sé que estaba hablando con Ava Moreno, la gerente de banquetes, una mujer cálida y eficiente de unos 40 años que dirigía una empresa llamada Moreno Events y que, hasta donde yo podía ver, estaba haciendo un trabajo impecable. Sé que mi madre apareció a mi lado. Sé que dijo, con esa voz cortante que reservaba para los momentos de vigilancia social, hablando con el servicio. Me giré para mirarla. Dije algo. No recuerdo exactamente qué. ¿Algo razonable? Algo que habría tenido un efecto diferente en otro día, con otra persona. Tal vez dije que Ava no era personal de servicio. Ella era la razón por la que la fiesta estaba saliendo bien. Tal vez lo dije con un tono demasiado neutral. Tal vez fue simplemente que lo dije frente a otras personas. Y su mano se movió. 60 personas, el cuarteto de cuerdas, el champán, la fuente, la nota que se les escapó. Ese lunes por la mañana, llegué a mi oficina a las 7:45 am. Preparé café, abrí mi laptop, revisé 3 informes. A las 9:03 am. Llamé a Jonathan Hale, mi asesor de banca privada en Caldwell Trust. Jonathan había manejado mis cuentas personales durante 11 años. Él tiene 47 años, es metódico, profundamente imperturbable y la única persona, aparte de un contador forense, que conocía el alcance total de lo que yo había estado haciendo. Jonathan, le dije, necesito cancelar todo. Hubo una pausa. Todo significa cada cuenta conectada a Evelyn Whitmore. Hipoteca, débito automático, club campestre, arrendamiento del auto, ambas tarjetas de crédito, la cuenta del hogar, otra pausa, más larga. Claire. Usó mi nombre con cuidado, como lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que ya había pensado. ¿Quieres procesar todo esto hoy? Hoy es viernes, el día del pago de la hipoteca. Si cancelamos el débito automático ahora, no harán el pago de este mes. Sí. Tomé un sorbo de café. Se había enfriado un poco. Es correcto. Guardó silencio 3 segundos más. Luego, todo. Cada cuenta conectada a Evelyn Whitmore. Procesó las instrucciones mientras yo estaba al teléfono. Le tomó 11 minutos. Cuando terminó, me envió un correo de confirmación a las 9:22 am, con un resumen de las 12 cuentas que habían sido cerradas, modificadas o marcadas para cancelación. 12. No las había contado antes de ese momento. 12 salvavidas financieros distintos funcionando de manera invisible durante 7 años, y ella había caminado sobre ellas todos los días sin mirar hacia abajo. Para el viernes, el auto ya no estaba. Me dejó un mensaje de voz. Su voz hacía algo que solo le había escuchado hacer 2 veces antes. Un temblor controlado, como si estuviera sosteniendo algo muy pesado con el brazo extendido. Vinieron y se lo llevaron, Claire. Simplemente, vinieron. Se lo llevaron del camino de entrada. Una respiración. Un vecino vio. Lo escuché una vez. Luego me vestí y fui a trabajar. Su abogada llegó un martes. A las 10 de la mañana, sin avisar, lo que me dijo todo sobre lo alterada que realmente estaba, porque Evelyn Whitmore habría preferido morir antes que presentarse sin haberlo planeado. Su nombre era Arnold Price. 62 años, cabello plateado, traje azul marino con un pañuelo de bolsillo que no combinaba con nada por accidente. Había estado ejerciendo derecho sucesorio en esta ciudad durante 30 años, y se comportaba como alguien que había ganado suficientes batallas silenciosas como para dejar de anunciarlas. Tenía una carpeta de cuero. La puso sobre mi mesa de conferencias sin abrirla. Su madre, dijo, cree que puede haber habido irregularidades en la administración de la herencia de su difunto padre. Lo miré. Ella cree, continuó, con el ritmo muy deliberado de un hombre que elige las palabras como un cirujano elige sus instrumentos, que fondos que debieron haberse administrado a través de la herencia fueron redirigidos. Redirigidos, repetí, retenidos de ella como cónyuge sobreviviente. Señor Price, dije su nombre en voz baja, la herencia de mi padre se resolvió por completo 14 meses después de su muerte. Mi madre recibió todo lo que le correspondía legalmente según los términos de su testamento y las leyes estatales aplicables. Tengo copias de todos los documentos firmados y archivados si desea revisarlos. Su expresión no cambió. Hay una cuestión de fondos continuos. Sí, metí la mano debajo de la mesa de conferencias y puse una carpeta sobre la superficie. Tapa negra, lomo de 2 pulgadas, secciones con pestañas, cada una etiquetada con un año. Sí la hay. La deslicé por la mesa. Él la abrió. La primera sección era de 2017. Estados de cuenta mensuales, transferencias detalladas por partida, pago de hipoteca, cuotas del club campestre, cargo por arrendamiento del auto, liquidaciones de tarjetas de crédito, contratos de servicio. Pasó una página, pasó otra. Observé cómo sus ojos recorrían las columnas. Él había estado haciendo esto durante 30 años y hombres como él no muestran sorpresa
mesa. Se les entrena para no hacerlo, igual que a los cirujanos se les entrena para no estremecerse. Pero algo cambió en la arquitectura de su postura. Sutil, un ajuste de medio centímetro en los hombros. Volvió 2 páginas atrás, luego avanzó de nuevo, luego retrocedió. Estos pagos, dijo, y su voz era más lenta ahora, como cuando el cerebro trabaja mucho detrás de las palabras. ¿Todos de tus cuentas personales? Sí. Ella no tenía ningún derecho legal sobre estos fondos. Ninguno. ¿Había algún acuerdo escrito entre tú y tu madre? ¿Algún pagaré, acuerdo de préstamo, documentación de donación? No. Él miró la carpeta, la cerró a la mitad, la volvió a abrir. El gesto de un hombre que espera que los números se reorganicen en algo más útil para su cliente. No se reorganizaron. La cerró por completo, puso las manos planas sobre la tapa. Ya veo, dijo. La habitación estaba en silencio, excepto por el sistema de ventilación y el leve sonido de la asistente de alguien tecleando en el pasillo. Señor Price, dije. Mi madre me gritó que saliera de su casa frente a 60 testigos el sábado por la tarde. La casa cuya hipoteca he estado pagando durante 7 años. Me gustaría que le llevara esa carpeta de regreso y le explicara cuidadosamente lo que significa la palabra beneficiaria, en comparación con la frase, mi hija estaba pagando esto. Él tomó la carpeta, la puso en su portafolio de cuero, lo cerró de golpe, deslizó su tarjeta por la mesa. Tarjeta color crema, grabada. Se puso de pie. Estaré en contacto, dijo. Lo sé, respondí. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Yo seguía sentada en esa mesa de conferencias, comiendo un sándwich que había pedido y no había tocado en 1 hora cuando sonó mi celular. Número desconocido. Casi la mando al buzón de voz. Algo me hizo contestar. ¿Es usted Claire Whitmore? Una voz de mujer, cálida, un poco cautelosa. Sí, soy Ava Moreno del sábado. Primero quería decir que lamento lo que pasó. Nadie debería ser tratado de esa manera. Ella hizo una pausa, y pude escuchar cómo medía lo que iba a decir después. Y también pensé que deberías saberlo. Tu madre se ha negado a pagar nuestra factura. Mi sándwich seguía en la mesa, sin tocar. Ella dice que nuestro personal causó un disturbio. Continuó Ava. Que el incidente fue, esa fue la palabra que usó, provocado por la ubicación de nuestro equipo cerca de la familia durante el evento. Dejé la pluma que tenía en la mano. Señorita Whitmore, dijo Ava con cuidado. Teníamos una cámara instalada cerca de la fuente. Es parte de nuestro recorrido estándar. La usamos para documentar la disposición para la revisión posterior al evento. No tenía la intención de capturar nada personal. Yo ya sabía lo que venía. Sentí que se asentaba en mi pecho como una piedra cayendo en agua fría. Lo capturó todo, dijo ella. Levanté la mirada. Arnold Price aún no había salido del edificio. Podía verlo a través de la pared de vidrio de la sala de conferencias, hablando con mi asistente, recogiendo su abrigo. Señorita Moreno, le dije, ¿puede enviarme ese video? Yo, sí. Quería preguntar primero. Envíemelo. Yo ya estaba de pie, moviéndome hacia la puerta. Y necesito que envíe una copia a una segunda dirección. Su nombre es Arnold Price. Es abogado. Empujé la puerta para abrirla. Señor Price. Él se volteó. Su abrigo estaba a medio poner. Su expresión era la neutralidad profesional de un hombre que ha visto muchas cosas extrañas y las clasifica todas. Necesito su dirección de correo electrónico, le dije. Está a punto de recibir algo que debería ver antes de seguir asesorando a su cliente. Me miró por un largo momento. Luego metió la mano en la carpeta de cuero y sacó una segunda tarjeta. Esta tenía un correo electrónico escrito a mano en la parte de atrás. Me la extendió. La tomé. Leí la dirección en voz alta para Ava, que seguía en la línea. ¿Estás segura?, dijo ella. Envíalo, le dije, a las 2. Esa noche, el archivo llegó a las 6:47 p.m. Video. MP4. Toma desde arriba. La marca de tiempo de la documentación del montaje de Moreno Events estaba en la esquina inferior derecha. Me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop y un vaso de agua que no bebí y presioné reproducir. No hay audio durante los primeros segundos. Solo el césped, la fuente, las carpas blancas impecables, los invitados con vestidos de verano y sacos de lino acomodándose sobre el pasto. La fuente capturaba la luz de la tarde y la rompía en pequeños fragmentos. Mi madre cruzó el encuadre con su vestido color verde agua, volviéndose entre la gente como siempre lo hacía, amable, deliberada, controlada. Luego el audio se sincronizó. Su voz era más clara de lo que esperaba, más aguda. La cámara estaba colocada más cerca de la fuente de lo que me había dado cuenta, y ella había estado parada justo en su línea de visión. Estaba conversando con el personal y me vi a mí misma volteando. Vi mi propio rostro, con una expresión abierta, no enojada, genuinamente solo sorprendida. Me vi decir algo. En la grabación fue breve, 3 o 4 segundos. Luego su mano se movió. La bofetada sonó diferente en el video. De alguna manera, más pequeña, más aguda. La forma en que algo suena cuando el espacio alrededor elimina toda la suavidad. No hay ruido ambiental que lo absorba, solo el chasquido de su palma contra mi mejilla y por un momento el arco del violonchelista titubeando. Vi a 60 personas dejar de moverse. Me vi presionar mi palma contra mi cara. Vi la expresión de mi madre. Y esto es lo que no había visto en el momento porque estaba demasiado cerca. Vi su rostro en el medio segundo después. No había horror, ni una contracción inmediata de los rasgos que indica que una persona se ha sorprendido a sí misma. Había otra cosa, una tensión. La cara
cara de alguien que se está recalibrando porque un resultado no salió como esperaba. Ella me había golpeado porque esperaba que me derrumbara, y no lo hice, y eso lo empeoró. Luego me vi a mí misma caminar, pasando la fuente, pasando los árboles, pasando al cantinero, pasando a 60 personas que apartaron la mirada cuando llegué a ellas. Había pensado en esos primeros días después del sábado que me veía débil en ese video, empequeñecida, una mujer que había sido golpeada y simplemente se fue. Pero al verlo de nuevo en mi cocina, sola con mi vaso de agua y mi laptop sin tocar, y 7 años de registros financieros en una carpeta que había armado página por página, vi algo diferente. No me veía débil, me veía harta. Hay una diferencia. La mayoría de la gente nunca ha estado tan harta como para saber cómo se ve. Se ve tranquilo, se ve con la espalda recta, se ve exactamente como alguien que ya tomó todas las decisiones que necesitaba tomar y ahora simplemente las está implementando. Me vi a mí misma saliendo del encuadre. Luego cerré la laptop. Arnold Price envió su correo electrónico a la mañana siguiente a las 8:14 a.m. Sin membrete, sin saludo formal, solo su cuenta de correo personal y 2 párrafos. Señorita Whitmore, después de revisar la documentación proporcionada en nuestra reunión junto con la documentación en video recibida anoche, debo informarle que no existe ninguna base legal para continuar con los reclamos sobre sus cuentas, activos o decisiones patrimoniales. Ya he comunicado esto a mi cliente. También le he aconsejado a la señora Whitmore que resuelva todas las facturas pendientes de proveedores a la brevedad posible. Debajo de eso, en una fuente diferente, escaneada, no mecanografiada, una sola línea escrita a mano. Lamento haberle quitado tiempo. Lo leí 2 veces. Luego lo reenvié. La compañía hipotecaria, la oficina de membresías del Club Campestre, la agencia de autos, todas las instituciones que me habían llamado a lo largo de los años, no con frecuencia, pero de vez en cuando un pago estaba a punto de vencerse. Cada número al que había llamado al menos una vez en 7 años en su nombre. Ellos merecían verlo. Merecían saber quién había estado realmente presente. 3 semanas después, recibí una llamada de un periodista llamado David Cho en el periódico local de negocios de la ciudad. Él estaba escribiendo un artículo sobre un patrón de disputas de facturación en empresas de catering de alta gama, proveedores siendo estafados por anfitriones de eventos que culpaban al personal por interrupciones para evitar pagar las facturas. Ava Moreno había hablado con él. Él tenía el video. Me preguntó si quería comentar. Lo pensé un rato. Sí, le dije. Una cosa. ¿Qué cosa? La casa donde se hizo la fiesta. Publica la dirección. Él hizo una pausa. ¿Por qué? Porque ella la compró a la sucesión de mi padre, y yo pagué la hipoteca durante 7 años, y los registros de propiedad de la ciudad son públicos. Dejé que eso se asentara. La gente de ese vecindario conoce esa casa. La conocen a ella. Creo que les parecería interesante el contexto. David Cho publicó el artículo 11 días después. Salió con una sola fotografía, una imagen fija del material grabado por Ava, recortada para mostrar solo las consecuencias. 60 invitados, inmóviles, copas de champán suspendidas, y el rostro de mi madre en ese medio segundo después de la bofetada, con una expresión que el pie de foto describió como aparente enojo. El club de campo recibió 17 quejas sobre su membresía la semana siguiente. Le pidieron, en el cuidadoso lenguaje diplomático que estas instituciones reservan para solicitudes que no pueden exigir legalmente, que tomara una licencia del comité de planeación de la gala, voluntariamente, para permitir que la situación se calmara. Ella no me llamó, yo no la llamé a ella. La fuente de la casa en Alderton Lane dejó de funcionar 2 meses después de la fiesta. El contrato de servicio estaba a mi nombre. Cuando lo cancelé, el mantenimiento se detuvo. No sé cuánto tiempo estuvo seca antes de que ella se diera cuenta. No sé a quién llamó. No sé si se paró frente a ella y lo entendió, en alguna parte de sí misma a la que nunca había tenido que acceder antes. Exactamente lo que una fuente seca le dice a la gente. No pregunté. Quiero ser cuidadosa aquí, porque sé cómo se supone que debe terminar este tipo de historia. La villana lo pierde todo. La protagonista triunfa. Algún tipo de simetría poética cierra el ciclo y te vas a dormir satisfecha. Esto es lo que realmente pasó. Mi madre tiene 64 años. Está vendiendo la casa en Alderton Lane. Se puso en venta hace 6 semanas, y no he visto el anuncio porque no lo he buscado, pero 2 personas que nos conocen a ambas me lo han mencionado, de esa manera cuidadosa en la que la gente menciona cosas que cree que tal vez no sabes. Según esas mismas menciones cuidadosas, ella se mudó a una propiedad más pequeña, más cerca de su hermana. No ha estado en los últimos 3 eventos donde podríamos habernos encontrado. No sé si esto es intencional. He tenido 6 sesiones con una terapeuta llamada doctora Patricia Lubell, que tiene un consultorio en el 4º piso de un edificio por el que paso camino al trabajo. Ella tiene 60 años, es directa y no usa la palabra cierre. Ella usa palabras como reorientación y duelo, que se saltó una etapa. Ella sugirió en nuestra 4ª sesión que puede que yo haya estado pagando las cuentas de mi madre no solo por amor o lealtad o incluso por un deseo de honrar la memoria de mi padre, sino por una creencia aprendida de que si mantenía todo en pie, si sostenía cada pared, si nada se caía, entonces yo estaría a salvo. No discutí con ella. No estoy segura de que esté equivocada. Lo que sí sé es esto. Pagué $812,000 durante 7 años para mantener una vida que no era mía, para una mujer que me golpeó frente a 60 personas y me dijo que me fuera. No lo hice por gratitud, no lo hice por reconocimiento, no lo hice conscientemente para tener ventaja, pero cuando ella levantó la mano y esa chelista falló una nota, cuando 60 personas se quedaron congeladas
y el champán se detuvo y la fuente siguió corriendo porque la única razón por la que siempre seguía corriendo era yo. Algo cambió que no podría haber cambiado a propósito. Algo se terminó. Llamé a Jonathan Hale ese lunes y cancelé 12 cuentas, y se sintió como dejar algo muy pesado que estaba tan acostumbrada a cargar que había dejado de notar el peso. Ahora lo noté. Mis hombros se sienten distintos. Eso probablemente suene absurdo, pero es lo más preciso que puedo decirte. Me conduzco de manera diferente a como lo hacía hace 7 años, o incluso hace 8 meses. Entro a las habitaciones y no calculo de inmediato qué podría necesitar sostener. La fuente está seca. Una fuente seca le dice todo a la gente. Les decía esto, que nada es permanente si solo se sostenía por el silencio de una persona, que la actuación de una vida no es lo mismo que una vida, que la mujer con el vestido color vidrio de mar nunca tuvo lo que pensaba que tenía, porque lo que tenía era una hija que en silencio decidió dárselo, y esa hija, una cálida tarde de junio, decidió en silencio dejar de hacerlo. No necesitaba destruirla, solo necesitaba poner la carpeta sobre la mesa. La verdad hizo el resto.